La vida de Elías, antes de que todo cambiara, era un enredo de tonos grises y olor a tierra mojada. Recordaba el suelo de tierra apisonada de su casa, las paredes de adobe que parecían absorber el frío de la madrugada y el calor sofocante del mediodía. Era un niño de una periferia olvidada, donde la escasez no era una palabra en el diccionario, sino la realidad palpable de cada amanecer. Más del 60% de los niños y adolescentes en estados como el suyo vivían en la pobreza, y él era uno de ellos. No tenían saneamiento básico, vivienda digna, ni siquiera el Internet que veía en anuncios lejanos. Su vulnerabilidad no era solo la falta de dinero, era la ausencia de todo lo que lo convertiría en un ciudadano pleno: salud, educación, ocio. Su abuela, su abuela. Ella era el universo de Elías, su puerto seguro, la roca inquebrantable que le impedía desmoronarse. Ella lo crió, como tantas abuelas en Brasil que asumen el papel de cuidadoras en arreglos familiares extensos, a menudo porque los padres no pueden proveer. Ella no era solo quien le daba de comer. Era la guardiana de su dignidad, la fuente de todo el afecto que él conocía. Su sabiduría venía de la vida, forjada en la adversidad, y su integridad era un faro. Ella era el vínculo de Elías con sus raíces, su brújula moral. El padre de Elías era una ausencia, un vacío que Elías sentía pero no sabía nombrar. En 2021, más de 167,000 niños fueron registrados sin el nombre de su padre en Brasil, y Elías era uno de ellos. La psicóloga Juliana Bogea decía que esta falta podía causar baja autoestima, dificultad para formar lazos y problemas en la escuela. Elías sentía esto, incluso sin entenderlo. Era una herida invisible que lo acompañaba, un agujero en su alma que intentaba llenar con la fuerza de su abuela y con el trabajo. Sí, el trabajo. Desde los 10 años, Elías ya compaginaba la escuela con trabajos ocasionales. Venta ambulante, recolección de materiales reciclables, cualquier cosa que trajera unas pocas monedas a casa. El trabajo infantil, lo sabría más tarde, es un problema de salud pública global que expone a niños y adolescentes a riesgos y violaciones de derechos humanos. Roba la infancia, afectando el desarrollo físico, intelectual, social, psicológico y moral. Elías sentía el cansancio, la privación del ocio, el peligro constante. Pero no había elección. Esta sombría realidad, sin embargo, lo forjó. Desarrolló una resiliencia innata, una aguda observación del mundo, una profunda gratitud por cada pequeño gesto de bondad. Su inteligencia, a menudo no reconocida, era una semilla dormida, esperando el momento de florecer. Tenía una profundidad de carácter y una sabiduría práctica que la necesidad le enseñó. A los 14 años, la vida de Elías dio un vuelco. Fue en un día caluroso, mientras intentaba vender unos caramelos en el semáforo, que apareció el señor Armando Villar, un hombre misterioso, con una aura de poder que Elías nunca había visto de cerca. Lo observó por un tiempo y Elías sintió una mirada diferente, no de lástima, sino de algo más profundo. El hombre le dio una tarjeta, dijo unas pocas palabras que Elías apenas comprendió en ese momento y desapareció tan rápido como apareció. Su presencia, por breve que fuera, dejó una marca indeleble en la mente de Elías, un atisbo de un mundo más allá de su realidad inmediata. Meses después, la noticia llegó como un trueno en un cielo despejado. Un abogado, impecablemente vestido y con voz grave, se sentó a la mesa improvisada de Elías y su abuela. La abuela, con los ojos muy abiertos, sostenía la mano de su nieto. El señor Armando Villar había fallecido, y, para su asombro, le había dejado su vasta fortuna y una cadena de joyerías a Elías. Él, Elías, el niño de la periferia, era el heredero de millones. La incredulidad inicial dio paso al miedo a lo desconocido, a una tenue esperanza y a la confusión ante una realidad tan distante de sus vidas. La carga de la fortuna, con la necesidad de gestionar un imperio, se manifestó de inmediato, transformando el presente y el futuro de Elías de forma irrevocable. ¿Por qué él? Esa pregunta resonaba en la mente de Elías. El abogado explicó que el señor Armando Villar lo había reconocido como hijo socioafectivo. No había un vínculo biológico, pero había desarrollado un profundo afecto y un sentido de responsabilidad por Elías, reconociendo un potencial sin explotar. Esta herencia invisible no era solo dinero. Era la oportunidad de reescribir su historia, de tener un padre, aunque póstumamente, y un apellido asociado a la riqueza. Esto le dio los mismos derechos de herencia que un hijo biológico, pero también le trajo un conflicto de identidad. ¿Quién era ahora? ¿El Elías de su abuela o el heredero Villar? ¿Y el origen de la fortuna?
Se susurraba que no todo el dinero de Armando Vilar había sido adquirido por medios totalmente limpios. Esto añadió un complejo dilema moral. ¿Cómo gestionar y, quizás, limpiar una fortuna con orígenes dudosos? A los 14 años, Elías era menor de edad, sin capacidad legal para gestionar directamente sus bienes. La ley brasileña, aunque garantizaba sus derechos, exigía un tutor. Su abuela, naturalmente, fue la elegida. Elías vio el miedo en sus ojos, su reticencia a asumir una responsabilidad tan gigantesca, pero ella aceptó. Se convirtió en su tutora, responsable de él y de sus bienes hasta que cumpliera los 18 años. La gestión de los bienes, sin embargo, era compleja. La venta o transferencia de cualquier cosa requería autorización judicial, y el Ministerio Público actuaba como supervisor, asegurando que todo se hiciera en el mejor interés del menor. Esto generaba burocracia, retrasos, y Elías comenzó a comprender que su libertad financiera era, por ahora, limitada. Durante el periodo inicial, incluso antes de que se nombrara formalmente a un administrador de la herencia, un administrador provisional, uno de los abogados de la familia, se encargaba de la gestión de los bienes. Elías observaba todo, absorbiendo cada detalle del mundo de los negocios. La transformación de Elías era el centro de todo. Él era el Elías de la pobreza, ahora en el mundo de la abundancia. La riqueza no era una solución mágica, desencadenó una serie de conflictos internos. Luchaba por conciliar sus orígenes humildes y su vida de privaciones con su nueva identidad de heredero millonario. Se sentía como un extraño, cuestionando las normas y superficialidades de este nuevo mundo, como veía bastar en pobres criaturas que no entendían las reglas preestablecidas. Se esforzaba por mantener su autenticidad, su sensibilidad, a pesar de las presiones para conformarse. La culpa lo perseguía. Había dejado la pobreza atrás, mientras muchos en su comunidad aún sufrían. La incapacidad de salvar a todos generaba un peso emocional significativo. Su lealtad a su abuela y a sus raíces era un pilar, pero también una fuente de tensión a medida que su mundo se expandía. ¿Y el propósito? No quería solo acumular dinero. Buscaba un propósito mayor para su fortuna, algo que impactara positivamente el mundo. Elías se vio obligado a aprender rápidamente. Su inteligencia y adaptabilidad, forjadas en la adversidad, le permitieron absorber rápidamente conocimientos sobre el mercado, las finanzas y la gestión empresarial. Se estaba transformando de un niño resiliente en un joven líder, capaz de tomar decisiones complejas. La cadena de joyerías, valorada en miles de millones de dólares en el mercado brasileño, no era solo un activo, era un universo complejo. Veía los desafíos de gobernanza, los cambios en la alta dirección, la gestión de inventario que podía volverse crítica debido a la compra acelerada de materia prima. La seguridad era una preocupación constante, con la amenaza de robos y falsificaciones. Proteger las joyas se convirtió en una metáfora para proteger su nueva vida. Elías vio la oportunidad en la digitalización. El comercio electrónico y el marketing de contenidos eran esenciales para el crecimiento. Quería modernizar la marca, impulsarla con estrategias innovadoras, quizás dirigiéndose a un público más joven o explorando nuevas materias primas como el titanio y el paladio. La personalización de joyas también le interesaba. Pero existía el lado oscuro de la industria: la piratería, el contrabando, la informalidad. Con sus orígenes humildes y su fuerte sentido de la justicia, quería asegurarse de que la empresa operara con ética y transparencia. Superar estos desafíos empresariales no era solo una cuestión de negocios, era una prueba de su capacidad y un catalizador para su maduración como líder y como persona. Su abuela, antes solo su protectora, ahora era una tutora renuente, pero incansable. Su sabiduría popular era un contrapunto crucial al mundo corporativo. Ella era el vínculo de Elías con el pasado, su brújula moral, la voz de la razón. Los abogados y administradores que lo rodeaban eran una mezcla de aliados leales y figuras con intereses conflictivos. Aprendió a confiar, pero también a desconfiar. Elías comenzó a enfrentarse a dilemas éticos en la joyería. El origen de las gemas, la sostenibilidad de la producción, las prácticas de comercio justo. Estas situaciones lo obligaron a tomar decisiones difíciles, moldeando su identidad como un líder ético. También comenzó a buscar más información sobre Armando Vilar y el porqué de su elección. Esta investigación lo llevó a secretos guardados durante mucho tiempo, quizás una conexión inesperada con su propio pasado. Y, por supuesto, quería usar su fortuna para el bien. Comenzó a apoyar proyectos en su antigua comunidad, explorando los desafíos de implementar cambios significativos, la burocracia, la resistencia.
Era su forma de mantener la conexión con sus raíces y validar el propósito de su riqueza. El viaje de Elías continúa, un río que fluye sin pausas, con sus rápidos y remansos. Él es Elías, el niño que se convirtió en heredero, y está aprendiendo que la verdadera herencia no se mide en millones, sino en la capacidad de trascender las circunstancias, de encontrar un propósito en la abundancia y de usar la influencia para el bien mayor. Está construyendo su propio legado, uno que honra la memoria de su abuela y del hombre que le dio una oportunidad. Su historia es un testimonio de que la transformación es posible y que la autenticidad puede prosperar incluso en los entornos más inesperados.